tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a iniciar compartir un poco con ustedes sobre la realidad de la Merced hoy, pero teniendo como base fundamental pues el gran trabajo misionero de la Orden de la Merced. Un poquito para contextualizar quién es la Orden de la Merced en México o quién es la Orden de la Merced en el mundo. La Orden de la Merced nace en el siglo XIII, principios del siglo XIII. El fundador de esta orden religiosa es San Pedro Nolasco. Nos situamos a principios de 1200, cuando España era invadida por los moros, venían de África y llegaban y tomaban cautivos a los cristianos. ¿Por qué? Por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser bautizados en Cristo. La orden nace en Barcelona, España, en el año de 1218. San Pedro Nolasco, que es nuestro fundador, ante esta realidad, inspirado por María, como todos sabemos, las cosas de Dios siempre son de esa manera. Cuando atraviesa el corazón, la mente, el ser de una persona, siempre avalada por la acción del Espíritu Santo, entonces se hace realidad el nacimiento de una nueva familia religiosa en la Iglesia. Hay 4 conceptos fundamentales que yo quisiera profundizar esta tarde con ustedes: lo que es el espíritu, el carisma, la espiritualidad y el 4 voto de la Merced, de la Orden Mercedera. En este sentido, tenemos que un poco ver cómo se dan estas primeras realidades de la Merced en la Iglesia. Tendríamos un poco que situar el contexto social y eclesial de la vida consagrada en ese tiempo, porque nosotros somos parte de la vida consagrada, y en ese sentido la Orden de la Merced, así como las primeras comunidades consagradas que se dedican a una evangelización en la Iglesia, pues ha tenido su proceso. No solamente ha tenido un nacimiento que fue en el siglo XIII, sino que ha tenido un caminar. A partir del siglo XIII la orden ha venido caminando, y la llegada de la orden a América es un punto de partida muy importante. Nosotros somos parte de lo que llamamos en la Iglesia órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son una nueva forma de vida monástica que aparece providencialmente en la Iglesia cuando precisamente empieza a nacer el siglo XIII, en el almorial del siglo XIII. Son las características, por ejemplo, del Cister, que fueron retirarse del mundo, vivir experiencias de soledad, de silencio, de alejamiento de todo contacto humano en aquel momento, lo que llevó a una renuncia, incluso a una renuncia del apostolado. Vamos a situarnos en ese tiempo. El Cister, por ejemplo, hace una total renuncia a esta realidad, pero las órdenes mendicantes, que nacen en contraposición a esa renuncia que es muy radical, se hacen presentes, les decía, en el siglo XIII, es decir, cuando la burguesía empieza a triunfar sobre el feudalismo, alterando profundamente la organización social y las costumbres del hombre europeo.
cuando el pontificado en su gobierno, cada día más centralizado, necesita instrumentos más adecuados a la tarea enorme y difícil que se le presenta. Cuando empieza a aparecer en aquel momento el racionalismo aristotélico, infeccionado realmente muy fuerte, y comienza a cundir en las universidades de ese tiempo en Europa, presentándose nuevas herejías de carácter revolucionario que hacen un gran estrago en la vida del pueblo. Es en ese momento de gran cambio social, cuando el comercio y la industria crecen en la ciudad, cuando prosperan los gremios, cuando aumentan las clases media urbana, que empieza a figurar en los gobiernos y en la administración al lado de los nobles. Esta clase media que ostenta un poder económico ante los antiguos colonos y siervos de esas sociedades. Ahí, en ese contexto social, en esa realidad, es cuando aparece la vida monástica, rural, que queda en la sombra, que queda superada. Por lo tanto, es necesario atender una nueva demanda. ¿Y cuál es? Son las que dan las órdenes mendicantes, que son una respuesta al nuevo desafío que representa esta realidad. Y en ese momento empiezan a aparecer los grandes fundadores, como son Pedro Nolasco, la Orden de la Merced, Santo Domingo, San Francisco, ¿sí? La iglesia vivía en un periodo de instalación y la vida consagrada se había desarrollado en el campo con unas estructuras de tierra, de producción, de organización que generaban riqueza. En fin, todo esto nos ayuda un poquito a entender cómo la iglesia miraba a los religiosos como modelos de vida, incluso para reformar el clero secular. Y los miraba también como mano de obra para evangelizar las ciudades. Aquí entramos a un tema fundamental. Es el momento en que se empieza a tomar conciencia de que las ciudades, acá entre todo este proceso de evangelización, se necesitan evangelizar. Y las órdenes mendicantes toman sus funciones a estos dos pedidos principalmente. Los mendicantes asumen la evangelización de las ciudades, sustituyendo la antigua estabilidad monacal por la itinerancia y el trabajo. Dos aspectos importantes que son en el campo de la mendicidad, algo que caracteriza a los frailes en las ciudades. En este sentido, esta es la característica importante de las órdenes mendicantes, que son tornarse disponibles al servicio pastoral de la iglesia. Y otra de las características muy importantes es la comunión con la iglesia. Los mendicantes no rompen con la iglesia, se distancian de algunos movimientos radicales en sus exigencias y vida, pero nunca terminan separándose de la iglesia. Y para eso también hay algunos casos que se dieron en aquel tiempo, en el siglo XIII. Pues bien, nosotros en el contexto en el que estamos viviendo, nacemos como una orden mendicante. La Orden de la Merced es una orden mendicante. Puede decir alguna palabra más en el sentido de la fundación de la orden, con esta característica de lo que es la mendicancia. Sin embargo, yo creo que lo importante es esto: se desarrolla todo un periodo de vida religiosa mercedaria en Europa, especialmente en España. Ahí tenemos una fuerte presencia en hacer la orden en Barcelona, España. Después todo se distribuye a lo largo de España, Francia, incluso algunos lugares de Alemania. Pasa en el siglo XIV, XV y empieza a hacerse realidad lo que en el contexto eclesial se está dando, el descubrimiento del nuevo mundo, la inquietud de descubrir las Indias nuevas, recordarán ustedes. Y en ese proceso
los mercedarios siempre fuimos inquietos, hasta el día de hoy se puede decir. Y en ese proceso podemos constatar la participación de la orden desde la primera experiencia de expedición que se tiene incluso en el mismo proceso del descubrimiento de América. Después con Hernán Cortés, aquí en lo que se refiere a México, el fraile que viene acompañando como capellán la expedición de Hernán Cortés es Fray Bartolomé de Olmedo, que ustedes quizás han escuchado. De hecho, Fray Bartolomé de Olmedo es el primero que realiza la primera misa aquí, en estas tierras. Y por otro lado, también es el que recibe a los padres franciscanos, ya nombrados oficialmente, para que se empiece a llevar a cabo el trabajo de evangelización. Pero los mercedarios fueron los primeros en ese contexto de la evangelización. Ya en su momento ustedes podrán profundizar un poco sobre el ir descubriendo esta presencia de la Orden de la Merced como una orden mendicante, una orden itinerante que no se queda ahí donde nació, sino que su papel ha sido desde su esencia misionera, evangelizadora. Ahora, lo interesante de todo esto es que los frailes pues nos traen la vida de Dios a estas tierras. Como todos sabemos, ahora cuando desde que se cumplieron los 500 años de evangelización, hubo estudios muy fuertes sobre todo este proceso de evangelización, pero aquí lo importante es lo que han aportado las comunidades religiosas al proceso evangelizador de la Iglesia. Y en este sentido, nuestra orden en México ha tenido gran presencia, como la mayoría de las comunidades religiosas antiguas. Nuestra orden en México nació como provincia el 16 de julio de 1616. Ya vamos a cumplir 400 años, estamos ya a 2 años de celebrar el cuarto centenario de la orden, y los 800 años, el cuarto centenario de nuestra presencia en México, y los 800 años a nivel de orden en la Iglesia, en el año de 1218, por lo tanto, en el 2018 estaremos celebrando el 8º centenario de la orden. Aquí en México estaremos celebrando en el 2016 el 4º centenario. La presencia de los frailes mercedarios en México se distribuyó de manera gradual, progresiva, en los diferentes lugares donde estamos instalados. Incluso hay conventos y templos dedicados a Nuestra Madre Santísima bajo su advocación de la Merced, donde no tenemos presencia de religiosos, pero está presente la obra mercedaria de los frailes que llegaron a esos lugares. Un ejemplo, Guadalajara, que está con la esquina de Catedral. Ahí está la Merced. Morelia, ahí está la Merced. Aguascalientes, que ahora tiene el nombre de Rosario. En fin, algunos ejemplos simplemente. Y donde estamos actualmente, sí, pues estamos tratando de, como lo ha hecho desde un inicio la orden, en comunión con la Iglesia y viviendo lo que es nuestra identidad en la orden, dentro de la misma, tratando de llevar a cabo la esencia fundamental de nuestra comunidad, que es una esencia misionera principalmente. Ahora, en este contexto tenemos entonces el nacimiento aproximadamente de 20 conventos mercedarios distribuidos a lo largo de la geografía de México. Puebla, la Merced de Puebla es uno de ellos. Estuvieron más o menos 400 religiosos integrando esta provincia en el siglo XVII, XVIII, sobre todo, que fue el siglo de oro, y que lo que vale la pena en todo caso es un poco entender no solamente la presencia en lo que es el edificio colonial como tal, que tiene su gran valor histórico,
Yo creo que en eso ustedes nos pueden dar todavía mayores luces en cuanto a un conocimiento concreto. Pero lo que a mí me llama más la atención y lo que yo quiero plantearles esta tarde es el por qué existe todo esto. La razón fundamental del por qué los frailes en nuestras comunidades y en otros institutos religiosos dentro de la Iglesia nació no solamente la inquietud de la evangelización, sino dejar huella y dejar prueba de lo que ha significado todo un proceso de evangelizar. En este contexto, entonces, es como yo quisiera un poco plantearles cuál ha sido la dinámica principal de la orden. Y bueno, en este sentido, yo les decía hace un momento, la orden se mueve bajo 4 puntos fundamentales: su espíritu, su carisma, su espiritualidad y algo muy específico nuestro que llamamos cuarto voto, mercenarios a estos elementos. Bien, el espíritu de la orden. En 2 palabras voy a tratar de sintetizar lo que nosotros definimos y entendemos como el espíritu de la orden de la Venerada Virgen María de la Merced. Primero, el espíritu de la orden es, o se puede sintetizar como la experiencia fundamental de Cristo Redentor. Es un espíritu redentor. Si ustedes recuerdan, Francisco tuvo una experiencia de pobreza, de despojo, de sencillez. Pedro Nolasco, en esa experiencia fuerte que tiene de Dios, se identifica fuertemente con el Cristo Redentor. En las constituciones de la orden, de las más antiguas que tenemos, que son del año 1272, que le llamamos constituciones amerianas, porque fueron escritas por el padre Amer, superior general, que fue quien las escribió, nos dice: como Dios, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, visitó y liberó al cristiano, al cautivo, a la humanidad que estaba viviendo como esclavo. De la misma manera, el mercenario visita y libera, pero con la fuerza de ese Cristo que vino a redimir, que vino a rescatar, que vino, se hizo uno como nosotros, pero que vino a levantar la dignidad de la persona, liberándolo de toda esclavitud. A eso vino Jesús, a redimirnos. La orden de la Merced, a través de San Pedro Nolasco, nuestro fundador, él, en esa vida interior profunda que él vive, que él siente, que él experimenta, redime al cristiano cautivo con su acción de ir y liberar a esta persona que está en cautividad. Ese es el espíritu de la orden, un espíritu redentor. Ahora, le llamamos carisma. Todos sabemos lo que es un carisma: es un don, es un regalo, es algo muy concreto que se recibe. Y en este sentido, el carisma específico de la orden que se le dio a Pedro Nolasco de manera concreta fue el ir y visitar y liberar a los hermanos que estaban en cautividad por el hecho de que no perdieran su fe. Ese es el carisma de la orden: visitar y liberar. Los mercenarios, cuando llegaron de Europa y vieron esta realidad, pues ellos llegaron, visitaron